Buenos días para todos. Hoy les hablaremos de los modelos curriculares en los enfoques críticos y sociopolíticos. Nuestro grupo está conformado por Karen Jaimez, Frank Quintero y quien les habla Ronald Barón. Ahondando un poco, el enfoque curricular es el énfasis que se adopta en un sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los elementos del currículo, es decir, lo que se pretende hacer o las intenciones educativas a las que se quiere llegar. A continuación les hablaremos del enfoque crítico y sociopolítico. El enfoque crítico y sociopolítico busca construir un modelo en el que el docente debe implicarse en el proceso de investigación, empleando el diálogo con los miembros del grupo en el que interviene al plantear problemas relevantes para formular estrategias o procedimientos que permitieran darle soluciones. A su vez, debe diagnosticar la realidad, plantear preguntas y parámetros de la investigación, sin perder de vista los contenidos y objetivos de la enseñanza. De esta manera, el docente y el alumno participan en la elaboración del currículo. En este modelo, las habilidades y destrezas de los profesores optimizan la práctica de la enseñanza y se fundamentan en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de su propia acción. Uno de los exponentes de este enfoque curricular es el profesor, filósofo y escritor Peter McLaren, que es considerado como uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica. Son múltiples y complejos las aportaciones teóricas de Peter McLaren a la pedagogía crítica, en las que se destaca el estudio de la cotidianidad de las prácticas políticas de resistencia por parte de docentes y estudiantes a la imposición cultural en los espacios escolares, el análisis de los rituales como elementos de hegemonía y contrahegemonía, la construcción de una perspectiva crítica para emprender acercamientos etnográficos a la realidad educativa, el estudio del multiculturalismo desde una posición marxista, la construcción de un lenguaje de la posibilidad en donde se pone en primer plano la construcción de un mundo menos injusto y más humano, en donde no impere el lucro, la ganancia feroz y la explotación capitalista, y otras muchas contribuciones más que en vistas del espacio disponible sería prácticamente imposible de abordar. Peter McLaren afirma que la pedagogía crítica no es una metodología, sino que es una filosofía de vida y una manera de vivir. En el enfoque crítico y sociopolítico, la concepción del docente es autónoma y libre, por lo que es un facilitador y estimulador del aprendizaje. La concepción del alumno es un agente participativo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la enseñanza tiene una concepción reflexiva sobre la práctica, es decir, el arte del profesor se da por su propia práctica. Muy buenos días, mi nombre es Karen Daniela Jaime Rubio. El día de hoy voy a hablar o a mencionar al pedagogo Stephen Kimis, representante del modelo crítico. Pero antes de eso, quiero traer en contexto la información dada por mi compañero. Entonces, un modelo curricular, pues es esa guía que contribuye a reflexionar sobre objetivos, métodos y formas de evaluar. Y aunque existen diversos modelos curriculares, nosotros mencionamos el enfoque crítico sociopolítico, ese que se basa principalmente en un trabajo colectivo, en hacer una integración. Cada modelo tiene unos representantes principales. En este enfoque sobresale el pedagogo y educador australiano Stephen Kimis. Este señor nace en Sydney el 22 de septiembre de 1946. Aparte de ser un educador, es un sociólogo que dedicó la mayor parte de su trabajo a la educación, a generar un cambio, una evolución, conocido por sus grandes aportes a la investigación-acción
y a la teoría del currículo. Keymis plantea esas problemáticas o pérdidas de valores en un aula. Pretende dar soluciones y sugerencias de cómo crear un pensamiento crítico y popularizarlo a tal punto de que toda una comunidad sea pensante, racional y crítica. Con esto busca pues que toda la población tenga una educación estable, con una mayor calidad educativa, pero sobre todo humana. Entonces, para redondear la idea, este pedagogo, Stephen Keymis, propone una socialización, un trabajo colectivo en el aula, el análisis de problemas y sobre todo la investigación. Se dice que rechaza por completo los enfoques tecnológicos y psicológicos, pues centra su ideal en esa relación institución y sociedad. Y ya para finalizar, estos son uno de sus principales obras. El currículo, más allá de la teoría de la producción, publicada en 1997. Cómo planificar la investigación-acción, de 1988. Y por último, mejorando la educación mediante la investigación, acción y participación. Henry Giroux es un profesor y estudioso estadounidense, pionero en el campo de la pedagogía crítica. Sus teorías se basan en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del estudiante y tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder, cultura y comunidad. Hace énfasis en que las escuelas en sus currículos deben tener en cuenta la realidad social en la que viven sus estudiantes y que la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria, es decir, que debe ser una herramienta para desarrollar la capacidad crítica, utilizarla para que los alumnos sean agentes comprometidos con el mundo, preocupados por afrontar asuntos sociales. Los maestros deben preocuparse no por transmitir conocimientos, sino por desarrollar mentes capaces de desafiar las crecientes políticas y prácticas antidemocráticas. Además, deben utilizar una pedagogía que se centre en comprender qué ocurre realmente en el aula y en otros espacios educativos para crear un puente entre el aprendizaje y la vida cotidiana. Por todo lo anterior, Giroux expone su pensamiento pedagógico sociocrítico desde 4 aspectos básicos: la escuela como lugar de transformación social, como vivencia de la democracia, como oportunidad de inclusión y como espacio de expresión crítica.